La música y el folclore de Canarias es fruto del sincretismo entre la música percusionista aborigen, los sonidos peninsulares llegados a las islas tras la conquista y los acordes caribeños aportados por los inmigrantes canarios a su regreso a las islas tras su permanencia de años al otro lado del Atlántico. Esta simbiosis dio lugar a que muchos de los instrumentos musicales de cuerda, como la guitarra o el timple, sean tocados en el archipiélago, de igual forma que los de percusión, como las chácaras, los tambores, etc. El timple no solamente se ha convertido en la pieza clave de la música popular canaria, sino también en un elemento más representativo. Hoy sabemos que el timple procede de las vihuelas, no solo por la forma abombada y alargada de su caja, sino también por la afinación de sus cuerdas. Las dos últimas cuerdas en un tono más agudo representan al orden doble de cuerdas que iban afinadas a la octava en las antiguas vihuelas del siglo XVI. Y es lo cierto que ya hace más de 20 años conocíamos la existencia de un documento notarial donde se hablaba aquí en Canarias de una herencia donde se incluían en el paquete del legado de bienes pues unas vihuelas chicas, es decir, vihuelas de pequeño tamaño, o sea, el instrumento tiple de esta familia. En el resto del territorio español no se localiza ningún instrumento igual al timple canario. Con respecto a su origen, debemos destacar que no existe un antecedente prehispánico. Los aborígenes canarios no tenían instrumentos de cuerda, por lo que fue la población colonizadora la artífice de este objeto, pero existe una gran incertidumbre sobre si fue una simple copia o una creación. Aquí en Canarias ha prevalecido el timple, con esta singularidad que también se exportó a América, donde se llama tiple, y ello es interesante porque realmente existe un tratadito de tiple, guitarra y bandola impreso en Madrid en 1752 por el grabador Pablo Minguet, donde se habla de un tiple que tiene la misma afinación del timple canario, de manera que este instrumento traído por los colonizadores a las islas prevaleció aquí como arcaísmo. Y desde luego nada tiene que ver directamente con las guitarras morunas que se pensó en una época que podían ser una inspiración, ni con un invento canario, sino es realmente el refugio de un instrumento muy arcaico cuya mayor concomitancia hoy en día es la guitarra patente de la Calabria italiana. En Gran Canaria, como en el resto de las islas, los constructores de timples siempre han sido hombres amantes de la música popular canaria, aunque no siempre tocadores de este instrumento. ¿Cómo aprendió el oficio? El oficio lo aprendí yo en Telde con un tal José Alemán Nandi. Este señor es de Santa Brígida, pero estaba en Telde por una casualidad de que una hermana de la mujer era maestra en Telde. Entonces vivía al lado donde nosotros teníamos un taller donde nos dedicábamos a hacer cosas de embalaje para cajas, ¿no? Y claro, la amistad de un día con otro hablando, entonces nos dijo de que por qué no nos poníamos a hacer timples juntos. Entonces empecemos el oficio con este señor, con José Alemán Nandi. El taller suele localizarse generalmente en una dependencia de la propia casa del artesano y con exclusividad en la zona más alejada de la misma para evitar que los ruidos que se puedan ocasionar por la manipulación de las distintas herramientas, como a su vez por el serrín que se produce al tratar las maderas, molesten al resto de la familia. ¿Cuánto tiempo le dedica a su oficio? Yo le dedico mayormente 9-10 horas. Antes le dedicaba más horas, 13-14 horas, pero claro, me he puesto a hacer un horario, porque nosotros los artesanos no tenemos sueldo y nada, tenemos lo que nosotros trabajamos, según las horas que trabajan. Incluso hay que trabajar los domingos, días fiestas. Dice que no tenemos un horario fijo, sino el rendimiento, lo que es el rendimiento de hacer la construcción del timple. Entonces son de 9, 10, 11 horas, pero el mínimo que yo trabajo son 9, 10 horas. El banco de trabajo. Estructura sólida de madera a modo de mesa sobre la que trabaja el artesano y que generalmente se localiza cerca de alguna ventana, con el objeto de que el artesano disponga de la máxima luz,
pues en la elaboración del timple se manipulan piezas muy pequeñas y muy frágiles que requieren gran destreza y habilidad. En este banco se desarrolla la mayor parte de las diferentes acciones que componen el proceso de producción. ¿Qué maderas utiliza principalmente para la construcción del timple? Yo las maderas vienen de unas medidas, pero nunca vienen preparadas, claro. Sobre todo las que se mandan a buscar, el palo santo, el ébano y demás. El palo santo sobre todo viene cortado ya a unas medidas, pero que después tiene que rebajar y preparar. El ébano si viene en palos, en troncos y tal. Y el nogal que hay aquí, pues dime tú, yo he cogido troncos así y para llevarlo a la serrería a cortar. Las paredes de los talleres están llenas de clavos que sirven como colgadores de diferentes objetos: moldes, contramoldes, patrones, herramientas, timples terminados, etc. Se localizan múltiples cajas de tamaño mediano donde los artesanos guardan las piezas más pequeñas utilizadas en su trabajo: trincas, trozos de ébano para los puentes, hueso para los trastes, cuerdas, etc., y que se encuentran dispersas por el suelo del taller. ¿Qué futuro le ve a la construcción de timple? Bueno, el futuro de la construcción del timple es bueno, con buenos proyectos, pero lo principal es que el artesano vende directamente el timple al cliente, porque lo que encarece el timple son los intermediarios. Entonces, si a nosotros nos diera una oportunidad de nosotros poder directamente vender los timples a los clientes, es decir, exponer en un sitio con la venta, incluso trabajar a la vista del público, entonces tendría otro aliciente lo que es el timple y la venta del timple, es decir, ganaría ahí, el cliente ganaría el comerciante, el artesano, porque el comerciante lo que hace es encarecer un poco el timple, entonces no es igual. Salvo en el caso de utilizar maderas dulces, todas las maderas deben de ponerse antes de su manipulación de remojo en agua. El proceso consiste en líneas generales en los pasos siguientes. Consiste en preparar 3 trozos de madera, casi siempre de madera de cedro o de caoba, para formar el brazo. El artesano coge una tabla de madera para preparar la pala, coloca sobre ella una regla y marca las medidas precisas. Coloca la madera en la trinca para que quede bien sujeta, dejando fuera de ella la parte por donde debe cortar, y a continuación procede a cortarla con el serrucho de perfil. Esta operación la repite para la pala, el brazo y la narigueta. Cada una de las partes que componen el brazo se unen con cola. Primeramente, se une el brazo a la pala, finalmente la narigueta al otro extremo del brazo. Una vez ensambladas, se cogen unas pequeñas trincas para obligar y mantener esta unión. Habrá que esperar durante 2 horas para que las piezas queden bien unidas. A continuación, habrá que perfilar y modelar el brazo. Para ello deberá inmovilizarlo en el torno de mesa. Con el serrucho, un cepillo y escofinas de varios perfiles realizará el recorte. Y con una lima y el papel de lija, el modelado final. Seguidamente se deberá realizar unas pequeñas incisiones en la narigueta, pues en ellas se fijarán los aros. Para concluir la operación, se deberá mojar toda la superficie del brazo para que se abran todos los poros de la madera. El tamaño de los aros depende del brazo. A un brazo de unos 18 centímetros le corresponde unos aros de una longitud de 34 o 35 centímetros y de unos 5 a 5,5 centímetros de ancho. Las 2 planchas que formarán los aros se lijan una a una. Se miden las 2 maderas, se comprueba que sus dibujos tienen la misma alineación y con una lima se corta la madera sobrante.
Antes de introducir los aros en el molde para que adquiera su forma definitiva, se deberá dar un poco de calor para evitar que se partan al obligarlos a tomar una posición determinada. Sobre un cilindro caliente se desarrolla la operación. Se acomoda el aro y con una cuña de madera se presiona sobre su superficie para que se vaya modelando. Cuando toda la lámina de madera ha pasado por el cilindro, se moja todo de nuevo y se repite la operación. A continuación se colocan los aros en el molde, obligándolo un poco para que tome la alineación correcta, sujetándolo con unas trincas laterales que tiene el molde. Después de colocar los aros, se debe poner en el molde el brazo, asegurándolo mediante un sistema de atornillado. A continuación, se coloca uno de los aros, encajando en primer lugar uno de los extremos en las fisuras que se hicieron en los laterales de la narigueta. A continuación, y con el fin de acoplar el otro extremo de los aros al molde, se debe hacer un pequeño taco de madera que se embute en un hueco que tiene el molde en su parte inferior, zona en la que se van a unir los dos aros. Este taco recibe el nombre de taco de atrás. Se coloca un poco de cola en los extremos superiores de los aros, embutiéndolos en las fisuras de la narigueta. Posteriormente se pone un poco de cola en el taco de atrás y se aproximan los extremos inferiores de los aros hacia él, pegándolos. Los cerquillos son unas tiras finas de madera que sirven como refuerzo de las tapas y el fondo. En cada timple se colocan unos 4 cerquillos y se instalan junto a los laterales de los aros. Tras ser cortados a medida, se les deberá dar un poco de calor para que resistan su manipulación. Con cola se ensamblará junto a los aros. En primer lugar se colocan los cerquillos que van a mantener el fondo del timple. Concluida esta operación, hay que dejar los aros y el brazo durante unas 2 horas. La joroba es una tira de madera que se coloca en la parte de atrás del timple siguiendo una alineación vertical. A través de unas pequeñas hendiduras realizadas sobre el tacón y el taco de atrás, la joroba quedará acoplada. La longitud de la joroba es la que determinará el abombamiento del fondo del timple. Unas medidas aproximadas son 29 centímetros de largo y de 1,5 a 2 centímetros de ancho. El artesano, a ojo, comprobará si la inclinación y colocación de la joroba es la correcta. Para ello retrocede y coloca el timple a la altura de los ojos, mirando detenidamente la composición. Terminada la joroba, algunos artesanos la decoran con una estrecha tira de colores o greca. El fondo de un timple está formado por 2 láminas de madera. Cada una de ellas se coloca sobre los aros para ver su ajuste y marcar las dimensiones correctas. Con un cepillo se rebaja el lateral del fondo que va a quedar junto a la joroba y con un papel de lija el resto del perfil. A continuación se echa cola sobre la joroba y sobre los cerquillos y se dispone uno de los fondos sujetándolo a través de trincas. Transcurridas unas 2 horas se procede a la colocación del otro fondo. Cuando el fondo se ha adherido, se procede al rebaje de su contorno. Con una gumia o escofina de perfil de unos 4 centímetros se ejecuta esta acción. A continuación, con una raspilla se rebaja la parte que está junto a la joroba. Finalmente se repasa con un papel de lija.
Antes de colocar la tapa del timple, el artesano debe disponer de 2 nuevos cerquillos donde descansarán estas láminas de madera. Con un cepillo y luego con una lija, se repasan los cerquillos. Con una pequeña sierra y después con una gumia, se hacen unas hendiduras en la mitad de los cerquillos con el motivo de acoplar en ellas una tira de madera o traviesa que debe quedar suspendida entre los aros. El objeto de la traviesa es mantener el ancho de los aros y servir como base de la tapa. Se coloca el timple sobre la madera que va a formar la tapa. Se dibuja sobre ella el contorno o silueta del timple. A continuación se recorta el dibujo con una gumia y un martillo de carpintero. Se echa cola en los cerquillos y en el tacón, en el taco de atrás y en la traviesa, y se dispone sobre ella la tapa. Se colocan después varias trincas que fuerzan la unión. En una lámina de madera se dibuja el contorno de la parte superior de la tapa, es decir, de la zona donde se colocará el golpeador. Tras recortarlo se pega a la tapa. Transcurrido el tiempo de espera del secado, con una escofina y una pequeña sierra de mano se procede al recorte de los laterales. Concluido el corte se lijan los bordes con una lima. Se coloca sobre el brazo una vitola de escala con el objeto de marcar donde hay que cortar el golpeador por la parte superior, espacio que corresponde al último traste. Con un punzón y con la escala puesta sobre el brazo se marca el lugar exacto. Se pone la escala o vitola sobre el brazo, situando el primer traste en el lugar donde se inicia la pala, y donde finaliza la escala será el lugar donde se dispone el puente. El artesano debe tener mucho cuidado con la alineación de la escala. Tomando una tira de madera que ha sido previamente preparada con unas dimensiones aproximadas de 15 por 10 centímetros, se mide las dimensiones del brazo, cubriéndolo todo y disponiendo a continuación el diapasón. Concluido el proceso, se quita el timple del torno y se coloca a la altura de los ojos para comprobar que el diapasón ha sido alineado correctamente. Con un pequeño serrucho de costra y después con una escofina se corta la parte superior del diapasón. La colocación de la sobrepala se lleva a cabo midiendo en primer lugar su tamaño y traspasándolo a la lámina de madera. Después de su corte se alisa toda la superficie. Provisionalmente se dispone la cejilla junto al diapasón para ver la distancia que hay que dejar para embutir esta pieza. Se encola la pala y se superpone sobre ella la sobrepala. Para concluir el proceso de producción, se debe pulir toda la superficie del timple para posteriormente proceder a su barnizado. El barnizado se puede aplicar a muñeca, a muñequilla o a brocha y más posteriormente a pistola. El acabado puede ser mate, satinado o brillante. Cuando el barniz esté seco, será el momento de colocar los trastes, las cejillas, el clavijero, las clavijas y las cuerdas. A lo largo de los siglos, en Gran Canaria han sido reconocidos algunos timpleros por su buen hacer, destacándose no solo por realizar unos instrumentos de gran calidad desde el punto de vista constructivo, sino también por lograr unos objetos con un buen sonido. Este prestigio era concedido por la clientela y por los propios compañeros de oficio. Actualmente, en algunos talleres se está intentando mejorar la calidad de los timples. Para ello no solamente se están adoptando como medios de producción las nuevas tecnologías, sino además se está originando una comunicación muy estrecha entre el timplero y el timplista o tocador, el cual señala al artesano las prestezas que espera que el instrumento encargado posea.
timple empieza un poquito a abrirse en cuanto en un principio en la parte izquierda del timple, lo que conocemos como el mástil, ¿no? El hecho de tener que recurrir a otras octavas, a melodías más agudas y a una forma más polifónica de tocar, y a recursos técnicos más complejos, ha hecho que el mástil se estire más, y por decirlo de alguna forma, y que ahora tenga incluso hasta 12 trastes como la guitarra, ¿no? En la parte derecha del instrumento, pues la caja de resonancia es más abierta, recoge más armónicos, mantiene más las notas, la separación entre cuerda y cuerda es mayor, y eso hace que los recursos técnicos guitarrísticos se puedan llevar al timple, ¿no? También así las maderas que se utilizan son de mucha más calidad que las que se utilizaban en épocas pasadas. Ahora se utiliza el palo santo, se utiliza el cedro, el pino, maderas de primera. Y claro, eso viene paralelo, esa forma de construir, ¿no?, a las necesidades de los timplistas. Todas estas características están dando como resultado la construcción de unos timples de gran calidad, con los cuales los músicos se atreven no solamente a dar conciertos donde el timple es la pieza clave, sino también a interpretar con ellos cualquier tipo de música.